Bienvenidos a Melodías Macabras, el canal donde la música y el misterio se encuentran para desentrañar los secretos más oscuros del mundo musical. El 6 de enero de 1946, en la enigmática ciudad de Cambridge, Inglaterra, nació una mente que desafiaría los límites de la realidad, Roger Keith Syd Barrett. Desde sus primeros años, Syd reveló un don inusual, una chispa creativa que no se conformaba con lo común, sino que buscaba trascenderlo. Su espíritu rebelde y visionario lo llevó a fundar su primera banda en la adolescencia, Jeff Mott and the Mottos, donde su nombre pronto resonó con fuerza en los rincones más oscuros y vibrantes de la escena musical de Cambridge, marcando el inicio de una leyenda. Desde muy joven, Syd mostró un interés ferviente por el arte, en particular por la pintura y la música. Fue un niño curioso, con una imaginación desbordante, que encontraba inspiración en todo lo que lo rodeaba. Su apodo, Syd, proviene de un baterista local llamado Syd Barrett, pero decidió cambiar la I por una Y para hacerlo único. En 1965, Barrett se unió a una banda llamada The T-Set, que luego se renombraría como Pink Floyd Sound, y finalmente, simplemente Pink Floyd. El nombre está inspirado en dos músicos de blues, Pink Anderson y Floyd Council. Syd no solo fue el líder de la banda, sino también el cerebro creativo detrás de su sonido psicodélico inicial. Su estilo compositivo y sus letras se caracterizaban por un surrealismo inquietante, que daba la sensación de estar explorando los rincones más profundos y oscuros de la mente. El álbum debut de Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn, 1967, fue un éxito inmediato, en gran parte gracias a la creatividad desenfrenada de Barrett. Canciones como Astronomy Domine y Interstellar Overdrive mostraban su habilidad para fusionar letras poéticas con sonidos experimentales. La banda estaba en la cúspide de la revolución psicodélica, y Syd era el faro que guiaba su camino. Durante las grabaciones y las presentaciones en vivo, Barrett comenzó a mostrar signos de comportamiento errático que muchos atribuyeron al uso excesivo de LSD. Se cuenta que, en algunas actuaciones, Syd simplemente se quedaba en el escenario, mirando al vacío, incapaz de tocar o cantar. Su comportamiento se volvió errático e impredecible. Los otros miembros de la banda, Roger Waters, Nick Mason y Richard Wright, se encontraban en una situación desesperada, tratando de cubrir las ausencias de Syd y mantener las actuaciones en marcha. La leyenda susurra que, aunque todos lo intuían, nadie se atrevía a romper el silencio que envolvía la situación. El destino, con su ironía, tejió una cadena de eventos que los empujó a tomar la decisión que tanto temían. Aquella noche, alguien debía recoger a los demás para el recital. El reloj avanzaba implacable, y todos estaban retrasados. Solo faltaba Syd. Consciente de que su presencia era cada vez más un lastre y que tomaría un tiempo considerable subirlo al auto, decidieron, en un momento cargado de tensiones invisibles, dejarlo atrás. En esos primeros espectáculos, antes de que la decisión definitiva se impusiera, Gilmour, quien compartía techo con Syd, tenía que deslizarse fuera de la casa como un ladrón en la noche, procurando que Barrett no se percatara de su ausencia. En una ocasión, Syd, como en una escena de un sombrío sketch cómico, le preguntó a dónde iba. Gilmour, sin más remedio, improvisó una excusa tan frágil como la situación misma. «A comprar cigarrillos», respondió. Cuando finalmente regresó, horas más tarde, encontró a Syd en la misma posición, como si el tiempo no hubiera pasado. Sin levantar la vista, Barrett simplemente le pidió un cigarrillo. En abril de 1968, la situación se volvió insostenible. La banda decidió incorporar a David Gilmour para ayudar con las presentaciones en vivo y las grabaciones. Gilmour era un amigo de la infancia de Syd y un talentoso músico, pero incluso él no pudo evitar lo inevitable.
Sid fue apartado de la banda y Pink Floyd continuó sin él, mientras Sid se desvanecía lentamente del ojo público. Había un factor decisivo, tal vez el más crucial de todos. Sin Sid, Pink Floyd enfrentaba el desafío de reinventarse desde sus cimientos. No se trataba solo de encontrar a alguien que asumiera las voces principales o de sumar un virtuoso de la guitarra. Era cuestión de redescubrir un nuevo equilibrio interno, de liberar fuerzas creativas latentes que hasta entonces habían permanecido en las sombras. El primer álbum había sido un reflejo del genio de Barrett. Su peso compositivo recaía casi por completo sobre él. La apuesta de seguir adelante sin su figura era temeraria, y pocos creían que podría resultar exitosa. ¿Cómo podría sobrevivir una banda que pierde a su principal arquitecto y voz? Después de dejar Pink Floyd, Sid intentó lanzar una carrera en solitario. Grabó 2 álbumes, The Madcap Laughs, 1970, y Barrett, 1970, ambos mostrando destellos de su genialidad, pero también evidenciando su lucha interna. Las sesiones de grabación fueron caóticas, con Sid a menudo incapaz de concentrarse o recordar sus propias canciones. Finalmente, en 1972, Sid se retiró completamente de la música y regresó a Cambridge para vivir una vida de reclusión. Cambió su nombre de nuevo a Roger y adoptó una existencia tranquila, lejos de los reflectores. Cultivaba su jardín, pintaba y vivía con su madre. Los avistamientos de Syd Barrett se convirtieron en leyenda, cada uno más enigmático que el anterior. Los pocos que lo vieron en esos años describieron a un hombre distante, que había perdido casi todo contacto con su pasado como estrella del rock. En 1975, durante la grabación del álbum Wish You Were Here, que incluía la canción Shine on You Crazy Diamond, dedicada a Sid, ocurrió un evento inquietante. La fama había llegado para Pink Floyd hacía unos años, trayendo consigo el agotador peso del acoso constante de los fans. Los miembros de Pink Floyd, absortos en la creación de su música, no notaron en qué momento aquella figura extraña y perturbadora cruzó la puerta del estudio. Era un hombre fornido, con la cabeza completamente rapada, cuyos movimientos parecían casi mecánicos y cuya mirada vacía emanaba una inquietante frialdad. Aparentaba tener unos 50 años, y sus manos, ocultas en los bolsillos, parecían aferrarse con una fuerza desesperada. No le importaba que fuera pleno verano y que el calor fuera sofocante. Roger Waters, con el ceño fruncido, le preguntó a Nick Mason quién era aquel visitante. Nadie lo conocía. Por el mameluco de trabajo que se vislumbraba bajo el abrigo, supusieron que podría ser un empleado del estudio que había cedido a la tentación de conocer a sus ídolos. Pero la idea fue rápidamente descartada. Alguien sugirió que debía tratarse de un fanático que había logrado colarse. David Gilmour, molesto, se disponía a pedir que lo sacaran cuando el hombre, sin ser invitado, entró en la sala. Los músicos lo observaron con desconfianza y hastío. Pero en un instante, justo antes de que la tensión estallara, las lágrimas nublaron los ojos de Waters. Uno por uno, los miembros de Pink Floyd reconocieron al intruso y se dieron cuenta de que no era tal. Era Syd Barrett, quien había reaparecido después de más de un lustro, justo en el momento en que grababan Shine on You Crazy Diamond, la canción escrita en su honor. El tiempo pareció detenerse cuando comprendieron que, a pesar de los años, Sid no había cambiado. Barrett, con su voz apagada, se ofreció a tocar unas guitarras, pero sus antiguos compañeros, con una mezcla de pena y resignación, le dijeron que ya estaban grabadas. La canción resonó en la sala decenas de veces, mientras los músicos intentaban corregir defectos mínimos, perfeccionándola. Pero cuando Waters pidió que la pusieran una vez más, Barrett, con una indiferencia desconcertante, dijo: ¿Para qué? Si ya la escuchamos una vez. Al final, sin mencionar que la letra hablaba de él, sus excompañeros le preguntaron qué le había parecido la canción. Suena un poco vieja, sentenció Sid antes de desaparecer en la penumbra. Esa fue la última vez que todos estuvieron juntos. El desenfreno en el consumo de ácidos y otras drogas había devastado la mente de Syd Barrett. Su insaciable búsqueda por lo desconocido lo había llevado al abismo. Lo que siguió fue una vida marcada por internaciones psiquiátricas,
un letargo interminable y un vacío que parecía insalvable. Durante décadas, el misterio que rodeaba la condición mental de Syd Barrett fue tema de incesante debate. Algunos especulaban sobre una patología psiquiátrica desconocida, mientras otros lo colocaban dentro del espectro autista. Los diagnósticos mediáticos, siempre ansiosos por una explicación simplista, hablaron de esquizofrenia. Sin embargo, una de sus hermanas arrojó una sombra sobre el asunto al declarar: «Todos los hermanos Barrett, de una manera u otra, estamos dentro del espectro». A pesar de las teorías, una conclusión parece unir a todas las voces. El abuso lisérgico fue el catalizador de su caída. Syd Barrett se apagó a los 60 años, el 7 de julio de 2006. Pero en realidad, su mente había comenzado a desvanecerse mucho antes, más de 35 años atrás, cuando su conexión con el mundo se había deshilachado, dejándolo atrapado en un lugar donde la realidad y el sueño se mezclaban en una nebulosa inalcanzable. Falleció debido a complicaciones relacionadas con la diabetes. Aunque su vida estuvo marcada por la tragedia y la locura, su legado perdura a través de la música de Pink Floyd y sus propios trabajos en solitario. Syd Barrett sigue siendo una figura enigmática, un genio atormentado que nos dejó con más preguntas que respuestas. La historia de Syd Barrett es la de un alma que voló demasiado cerca del sol, un genio atrapado en su propio laberinto mental, cuya música aún resuena como un eco inquietante desde los rincones más oscuros de la psicodelia. La historia de Syd Barrett es un recordatorio poderoso de los peligros del exceso y la fragilidad de la genialidad. Su impacto en la música es incuestionable, y su influencia se siente en innumerables artistas que han sido inspirados por su audacia y creatividad. En Melodías Macabras recordamos a Syd Barrett como el diamante loco que brilló intensamente antes de desvanecerse en la oscuridad. Su música sigue viva, y su espíritu creativo nos inspira a seguir explorando los límites de la imaginación y el arte. Gracias por acompañarnos en Melodías Macabras, y por ser parte de esta comunidad de amantes del misterio musical. No olvides dar un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Hasta la próxima y recuerda, cada melodía oculta un misterio.